Hola, buenas tardes a todos los colegas de Sudamérica y obviamente del mundo que nos estén viendo. Me quiero presentar, mi nombre es Ana Milena del Valle, yo soy cirujana de trauma, hice mi subespecialidad en Cali, Colombia. Actualmente soy directora de la Fundación Trauma Chile y presidenta del Departamento de Trauma de la Sociedad de Cirujanos de Chile. Estoy obviamente trabajando en Santiago y en Chile. Antes que nada, les quiero dar las gracias a la Sociedad de Cirujanos de México, a la Sociedad Panamericana de Trauma, por la invitación y obviamente por la oportunidad de presentar este tema, que es el escáner en paciente hemodinámicamente inestable, que es un tema absolutamente en boga, controversial y es un tema espectacular que vamos a ver. Cuando hablamos de un paciente con hemodinamia inestable o un paciente con un trauma importante, generalmente nos podemos encontrar con un paciente con trauma multicavidad o un paciente con un trauma en una sola cavidad. Pero la hemorragia o el trauma que nos va a producir el mayor problema tiene que ver con la hemorragia no compresible de torso, o sea, aquella que se produce ya sea en el tórax, en el abdomen o en la pelvis. Hay ciertas cosas que tenemos que conocer y tenemos que saber y tener clara antes de empezar a hablar del escáner en un paciente con hemodinamia inestable. Y es precisamente qué es la hemodinamia inestable. Hay muchas definiciones, pero las que se están utilizando en la actualidad, ya sea 2018 o 2019, son aquellas definiciones que hacen sentido a estos puntos que vemos en la diapositiva. O sea, la presión sistólica menos de 90 con evidencia de vasoconstricción, presión sistólica mayor de 90 mantenida o apoyada con alguna cosa, ya sea volumen, transfusión o vasopresores, frecuencia cardíaca sobre 100, alteración o compromiso de conciencia, excluyendo obviamente el TEC, ciertos parámetros de laboratorios alterados, índice de shock mayor a 1 y las transfusiones sobre 4 a 6 unidades en las primeras 24 horas. Otro punto importante es saber cuándo yo hablo de un trauma grave, cuando un paciente está con una lesión severa. Y eso lo vamos a clasificar de acuerdo al ISS. El ISS se está utilizando ya de los años 76, 74 y básicamente nos va a orientar sobre la probabilidad de muerte al ingreso. El ISS sobre 15 es un paciente que desde ya está grave y eso es lo que tenemos que tener claro. Si nos llega, por ejemplo, el mismo paciente que vimos al inicio de la presentación, es un paciente que en el 87% va a llegar con shock. ¿Y nosotros cómo vamos a tener que actuar? Vamos a tener que enfrentar a este paciente en relación a Damage Control Resuscitation. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener que actuar basado en 3 puntos. En mantener una hipotensión permisiva, una resucitación hemostática y, si lo operamos, hacer una cirugía de control de daños. Nos enfrentamos y lo manejamos de esta forma. Y obviamente vamos a tener que utilizar ciertos exámenes, ya vimos los de laboratorio, pero vamos a utilizar exámenes imagenológicos. El FAST, como siempre, ya incorporado, pero muchas veces nos vamos a ver tentados o va a tener indicación el paciente de realizar un escáner. ¿Qué nos dice la ATLS? La ATLS en su última edición establece claramente que el TAC es un procedimiento que consume tiempo y debería ser usado solo en pacientes con hemodinamia normal. ¿Qué sabemos? Sabemos que si yo hago una falla en mi diagnóstico clínico, va a aumentar la mortalidad. Que hay una falla diagnóstica que puede llegar hasta el 47% en aquellos pacientes en que tengo trauma múltiple. Que el TAC corporal total aumenta la sobrevida. Es más, me va a ayudar a salvar una de 4 vidas en trauma grave. Pero voy a tener el grave problema que el TAC corporal total aumenta mi riesgo de radiación. ¿Cómo manejamos clásicamente los pacientes? Cuando tenemos un paciente politraumatizado, nos podemos encontrar con un paciente que está en extremis o está con un paro cardíaco. Por lo tanto, o yo le hago una toracotomía de reanimación
o lo llevo a cirugía emergente. Si está en un paciente inestable, hago cirugía. Si está un paciente estable, me va a dar tiempo de hacer algunos estudios diagnósticos. Pero ¿qué pasa? Si nosotros planteamos la idea controversial y quizás algo loca de hacer un escáner a los pacientes que están con hemodinamia inestable, ¿qué les parece? Totalmente controversial en el manejo habitual del trauma. ¿Qué les puedo decir respecto a esto? Primero que nada, les puedo decir que el TAC corporal total ya se está usando en un 80-90% de los centros europeos de trauma. Está entrando con fuerza también en América, especialmente en Colombia, en Latinoamérica. Y es más, miren el porcentaje de pacientes en aumento en los cuales se está haciendo el escáner con hipotensión. Cómo ha ido aumentando a través del tiempo. Por lo tanto, parece que la idea no es tan loca. ¿Qué sabemos? ¿El TAC corporal total en trauma está realmente contraindicado en la inestabilidad? ¿Va a ser seguro? ¿O voy a perder mucho tiempo o me va a consumir el tiempo en algo que la verdad no me va a modificar en nada lo que yo voy a hacer con el paciente? ¿Me va a impactar en la mortalidad? ¿La va a aumentar? ¿La va a disminuir? ¿No van a haber cambios? ¿Qué pasa con esto del TAC corporal total en trauma? Por lo tanto, les voy a presentar evidencia a favor, en contra y neutra, para que veamos qué es lo que podemos concluir respecto al uso del TAC corporal total en trauma y obviamente en el paciente inestable, que es el tema principal de ahora. Empecemos entonces. Este estudio está dado principalmente en pacientes con inestabilidad hemodinámica más trauma severo. Es un estudio retrospectivo del 2013, multicéntrico. Se analizaron a pacientes, más de 16.000 pacientes, y se dividieron en pacientes en que se realizó el escáner y otros en que no se les realizó el escáner y pacientes incluso que tenían shock. ¿Qué es lo que se vio? Si nosotros observamos este gráfico, podemos ver que la línea roja es a los pacientes que se realizó el TAC corporal total. En cambio, la línea negra es los que no se les realizó. Miren la pendiente y miren cómo se va modificando la mortalidad versus presión sistólica. ¿Qué es lo que concluyeron? Que el TAC durante la reanimación es un factor independiente de la sobrevida, que aumentó la sobrevida en los pacientes con y sin shock y que al parecer este examen parece ser factible, o sea, lo puedo hacer en un ambiente seguro, organizado y que obviamente tenga un team entrenado, o sea, un equipo de trauma entrenado. ¿Qué es lo que ha pasado a través del tiempo? Desde el 2001 y desde antes incluso, se han hecho una serie de estudios y análisis y que algunos tienen una fuerza estadística impresionante y se han obtenido algunas conclusiones, como por ejemplo, el escáner, el tiempo en sí que el paciente estaba en escáner y haciéndose el examen va disminuyendo, incluso ha podido tener disminuciones de 3 a 5 minutos, lo que me permite que la atención promedio que había con un paciente que era normalmente 65 minutos, yo la puedo disminuir a 23. Incluso obvio algunos estudios radiográficos que me consumían mayor tiempo. ¿Qué hago? Más encima, voy a tener un beneficio que es muy importante, que el tiempo entre el diagnóstico del paciente y que se haga el manejo, la resolución definitiva del paciente traumatizado va a ser menor. Y eso es algo extremadamente importante. Otros pueden decir, pero ¿realmente hay una optimización de tiempo? ¿Todos esos valores que se acaban de decir son realmente así? ¿Están así? ¿Qué pasa con el tiempo? ¿No habrá tiempo perdido en el traslado? Si se consume tiempo en un examen, voy a hacer escáner en partes que al parecer yo veo que no tienen ningún problema. Esto obviamente va a tener mayor tiempo, me va a producir demora en el manejo definitivo, obviamente va a producir radiación. Pero todas estas aseveraciones, ¿serán tan así? ¿O lo vemos en la parte práctica
qué cambios podríamos realizar para que esas aseveraciones no se cumplan. ¿Qué es lo que empezamos a modificar? Nosotros tenemos un equipo de trauma que está entrenado, fusionado y que cada uno de sus miembros sabe cuál es su función, dónde se va a ubicar y qué es lo que tiene que hacer, dándole un manejo permanente al paciente traumatizado. Manejo permanente que incluso se lleva hasta el escáner, en que va el grupo completo, no va una ni dos personas, el grupo completo que está manejando este paciente, y en el escáner nunca se detiene la reanimación, jamás. El paciente es reanimado constantemente y nunca se detiene, incluso en el momento en que se está haciendo el escáner. ¿Qué ha pasado? Y ahora, en la actualidad, se han medido los metros que debe haber para que el TAC corporal total en trauma y obviamente en el paciente con inestabilidad hemodinámica tenga impactos positivos, y eso tiene que ser 50 metros. Si el escáner se ubica a una distancia mayor de 50 metros de su box de reanimación, el TAC corporal total, y especialmente en pacientes inestables, no va a ser algo seguro. Por lo tanto, mucho cuidado con implementar estos protocolos. Las distancias seguras son menos de 50 metros. ¿Qué va a pasar ahora? No todos los escáneres, ni no todos los hospitales pueden implementar un protocolo de trauma, de escáner en trauma. ¿Por qué? Porque el número de canales menor de 64 no nos da ni la imagen óptima ni la posibilidad de implementar un protocolo de trauma que nos permita tener imágenes de calidad. Al mismo tiempo, son tecnologías que producen una mayor radiación. Las calidades de la imagen no son lo suficientemente buenas. Por eso, todos los avances que se han dado los últimos 10 años han producido un cambio impresionante respecto al escáner como instrumento en sí, y cambio en las posibilidades de acciones que nosotros podemos hacer con los pacientes politraumatizados. El siempre debatido y la desventaja más importante que tiene el TAC corporal total, que es la radiación. ¿Radiación por qué? Porque sí se produce un riesgo extra de morir por cáncer, pero observen esto. Si yo a un paciente de 45 años le hago un TAC corporal total anual seguido todos los años hasta los 75 años, tendría 1.9% de riesgo extra de morir. El riesgo que yo le agrego a los pacientes menores de 45 años es de 0.08. Ahora, ¿hay un riesgo? Sí, hay un riesgo. Pero ¿cuál es el riesgo que tiene de fallecer ese paciente con indicación de TAC corporal total si yo no le hago el escáner? ¿Cuál es el riesgo de fallecer que tiene o de complicarse realmente porque yo no hice un diagnóstico en un paciente que realmente necesitaba una cirugía? O si yo ingresé o abordé quirúrgicamente un paciente por la cavidad corporal equivocada durante una cirugía de urgencia. Por lo tanto, hay que sopesar las cosas y hay que tener un balance respecto a la radiación. ¿Cuáles son los avances sí que hemos tenido? Se ha visto que hay posiciones que son diferentes y con diferentes radiaciones, dependiendo de la posición precisamente que ponga los brazos el paciente. La mejor posición y la que me da menos radiación son los brazos hacia arriba, o sea, la posición B, que como ahí producimos obviamente modificación, elevación de los brazos, es una posición que se usa más bien en pacientes estables. En cambio, los pacientes inestables, la posición habitual son brazos a los lados, pero el problema que los brazos a los lados es precisamente la posición en que el paciente se irradia más. Se vio que si yo modifico los brazos a los lados y los pongo cruzados sobre el pecho, bajo los niveles de radiación en un 25%. La posición de los hombros es neutral y la calidad de la imagen es buena, porque uno podría pensar que va a haber mucho artefacto, que se va
esta posición va a interferir en la calidad, pero no es así. Miren, posición brazos cruzados en estabilidad hemodinámica. Al poner yo esta almohada, hago que se me separen los brazos del cuerpo y la posibilidad de que haya artefacto es mínima y me va a dar una imagen de calidad y me va a dar una imagen adecuada para yo poder analizar. Eso es la importancia de los brazos cruzados sobre almohada o sobre algún elemento que me permita esta separación. Por lo tanto, ya tengo un equipo de trauma, ya tengo una posición adecuada, ya tengo un escáner con mayor cantidad de canales, con menor irradiación para el paciente, y yo ahora entro a el protocolo propiamente tal. ¿Cómo le voy a hacer el escáner corporal total a un paciente traumatizado? Y es más, a un paciente con inestabilidad hemodinámica que necesito aún mayor rapidez. Se cambia totalmente el protocolo convencional multifase. Hago unas pasadas, unas adquisiciones o unos barridos que son mucho más rápidos. Disminuyo la duración del examen, disminuyo el tiempo de permanencia en la sala del escáner con el traspaso de la camilla hacia la mesa y de la mesa hacia la camilla. Me permite obtener imágenes de muy alta calidad y me permite hacer una adquisición única que va a combinar fase arterial y portal venosa en una única adquisición. Les puse eso en rojo porque esos son los dos puntos en que no se ha llegado como a un acuerdo internacional. Hay gente que irradia, o sea, que pone medio de contraste desde cabeza, cervical, tórax, abdomen y pelvis, otro que desde cervical hacia distal y otro simplemente que es tórax, abdomen y pelvis. Y estos bolos de medio contraste que vamos a ver se pasan en una secuencia, pero no se sabe si es en 2 o en 3 bolos. ¿Por qué? Porque no hay un acuerdo en eso. ¿Qué les muestro? ¿Cómo es este barrido? Cuando yo hago un escáner normal por segmentos, voy haciendo barridos sucesivos de las diferentes regiones corporales que voy analizando. En cambio, en el escáner de trauma, yo hago un barrido único. Y este barrido único, ¿cuáles son los beneficios? ¿Qué es lo que me va a permitir a mí? Vean, el tiempo del escáner. Si yo hago este barrido único, bajo los tiempos de escáner de 18 a 10 minutos. 43% menos, totalmente significativo. Y bajo los tiempos de radiación, la dosis de radiación de 32 a 24, lo que es disminución de la radiación total en un 25%. O sea, significativo, con las modificaciones que estamos haciendo ahora. Un protocolo de una sola pasada, que haya una adquisición que combine la fase arterial y la fase venosa, con bolos de medio de contraste secuenciales, 2 o 3. ¿Y qué les muestro ahora? Estos son los principales grupos que están trabajando en estos protocolos y todavía no hay, como ustedes ven, no hay un protocolo establecido a nivel internacional que me diga en el primer bolo ponga tantos medios de contraste, en el segundo ponga tantos medios de contraste o el intervalo entre los bolos sea de tal tiempo. No hay consenso en eso. Pero en este estudio del 2018 se hizo un análisis de cada uno de estos protocolos, de estos estudios de trabajo, y se vio que las capacidades para detectar lesiones en el tórax tienen sensibilidad y especificidades muy buenas, lo mismo en el abdomen, y en la pelvis aumenta mucho más la capacidad de detección cuando la pelvis está asociada a otros traumas, llegando a sensibilidades del 89% y especificidades del 97%. ¿Y qué? Como les dije, va a haber una combinación de la fase arterial y la fase venosa en una sola adquisición y la calidad de las imágenes es muy buena. Miren este caso 1, que es un paciente de 35 años con atropello, que tuvo múltiples lesiones, múltiples,
Incluso ustedes pueden ver una lesión hepática y una lesión renal y miren la calidad de la imagen. En el caso 2, es un paciente de 60 años que sufrió una caída de altura, tiene un hemoperitoneo y tiene una lesión esplénica. Miren también la calidad de la imagen. No son malas calidades. ¿Qué les muestro acá? Cómo está el paciente ubicado en un TAC corporal total en un paciente con inestabilidad hemodinámica. Entra primero con los pies. ¿Para qué? Para que en todo momento nosotros podamos tener una visión directa de la monitorización del paciente. No se disminuye las posibilidades que se extube, que el ventilador mecánico se suelten los conectores, que haya posibilidades de pérdida de vías venosas. Las posibilidades disminuyen y nos permiten seguir reanimando y obviamente observarlo en todo momento. ¿Qué pasa? Este trabajo es del 2015 y se hizo un estudio prospectivo observacional, pero basado en el estudio PROM. Y se seleccionó a pacientes con presión sistólica menor de 90 y con FAS positivo. Y se compararon grupos con y sin escáner, pero con estas características. ¿Y qué se vio? Que el TAC modificaba el plan de cirugía de urgencia y aumentaba las intervenciones endovasculares. O sea, yo llevé al paciente al escáner con un determinado plan, hice el escáner y se me cambió el plan. O sea, no necesito operarlo. Con algún procedimiento endovascular, ya sea embolización, ya sea colocar un stent, el paciente va a andar mejor. Y como ha pasado muchas veces, no mostró diferencias significativas de mortalidad, pero sí tuvo un impacto en la decisión clínica. Este estudio es muy importante, lo realizó el doctor Carlos Ordóñez de Cali y presentó el manejo del escáner en los pacientes con una inestabilidad hemodinámica, pero con lesiones penetrantes. Ustedes pueden ver acá en el flujograma que se dividieron los pacientes con escáner, que fueron 80, en pacientes con trauma cerrado y con trauma penetrante. Y aquellos que se les hizo un manejo quirúrgico y un manejo no operatorio. ¿Y qué es lo que concluyeron? Vemos aquí en la tabla que el ISS era bastante alto, que realmente estaban con presiones sistólicas menores de 90, que la mortalidad no se modificó en ninguno de los dos grupos, o sea, no aumentó la mortalidad porque se le haya hecho un TAC corporal total a un paciente con inestabilidad hemodinámica. Por lo tanto, ojo, la selección es muy importante, pero sí evitó en el 54% de los casos la cirugía. Es más, en el 46%, imagínense, el 46% de los pacientes que se iban a operar me decidió por dónde yo iba a hacer mi abordaje quirúrgico. Ojo con eso. El flujo del paciente politraumatizado, ya lo conocemos. El paciente ingresa al box de reanimación, lo atiende el equipo de trauma, ingresa mi protocolo de TAC corporal total, me voy con mi paciente al tomógrafo, lo pongo en la posición que corresponde, tengo mi protocolo de un barrido con 2 o 3 medios de contraste. Eso es, depende del protocolo local que uno quiera hacer y yo redirecciono al paciente. O sea, el TAC corporal total me va a orientar para dónde sigo con el paciente. Por lo tanto, hay muchas modificaciones, incluso en el paciente inestable. Modificaciones de manejo, de resultados. ¿Qué pasó con la mortalidad? Que a uno siempre le preocupa. Este es uno de los mejores estudios respecto al análisis estadístico que se hace, el estudio REACT-2, que se hizo en 2016, que se realizó un análisis de 5.475 pacientes. Se dividieron en aquellos que le hiciste el TAC corporal total y aquellos que no, que le hiciste un estudio estandarizado. En el gráfico podemos ver la distribución de severidad. ¿Qué vieron? Como pueden ver en esta tabla, el TAC no reduce la mortalidad intrahospitalaria, pero una selección de pacientes que se beneficiarían con el TAC corporal total es totalmente necesitada. ¿Por qué? Porque en aquellos pacientes yo no voy a tener otra que hacerle el TAC corporal total. Pero yo los tengo que seleccionar bien, porque si no voy a estar irradiando a gente que no necesita irradiarse. Y fundamental,
la seguridad del paciente en el traslado y durante el examen. ¿Qué pasa con el impacto de la sobrevida en otro estudio? Acá, el 2013, se realizaron TAC corporal total a pacientes extremadamente graves que estaban con una media de ISS 35 y se esperaba que murieran en un 76%, pero los pacientes que se les realizó este examen solo fallecieron en un 50%. Por lo tanto, este artículo sí determinó que disminuye la mortalidad. Mucha evidencia. Desde el 2009, 2016 hasta la actualidad hay paper y estudios que nos establece que hay un aumento de la sobrevida, otro que no los modifica, otros que disminuye. Pero ¿qué es lo que tenemos claro? Lo que sí sabemos es que con el TAC corporal total disminuye el tiempo en el tomógrafo, disminuye el tiempo entre el diagnóstico y el tratamiento definitivo, disminuye el tiempo de atención, impacta en las decisiones de manejo, pero hay riesgo de radiación, obviamente de cáncer, con el medio de contraste que vamos a usar, y de la mortalidad no sabemos nada. Distancia, equipo de trauma y protocolo son fundamentales. Fundamentales. ¿Por qué? Porque necesitamos tener un balance entre el beneficio y los costos. El costo del paciente de irradiarse y tener más riesgo versus beneficio. Eso es muy importante. Y la indicación de los pacientes que yo voy a realizarles este examen. Muy claro para no irradiar de más. ¿Qué es lo que tenemos que tener claro? ¿Qué es lo que nos tenemos que llevar para la casa? Entrena su equipo de trauma. El escáner conozca su ubicación y sus características. Dependiendo de esto, va a ver si puede o no hacer un protocolo de TAC corporal total en trauma. Los tiempos de acción obviamente se optimizan con entrenamiento. Protocolos a su realidad local. Evite radiación innecesaria, o sea, defina a qué paciente le va a hacer el examen y haga un balance entre costo y beneficio. Bueno, parece que la inestabilidad hemodinámica no necesariamente podría contraindicar el escáner. Se los dejo como pensamiento. ¿Por qué? Porque el real problema y el real peligro que tienen nuestros pacientes es no hacer el diagnóstico. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. El tema es extraordinario. Podríamos estar hablando de esto todo el día. Ahí tienen mi mail. Cualquier cosa, cualquier pregunta, cómo poder hacer un protocolo para según sus recursos locales, también lo podemos hacer. Lo más importante es que este arsenal terapéutico se pueda dar para el resto de Latinoamérica, el resto del mundo en una forma segura. Así es que sigamos expandiendo el trauma para que aumentemos el conocimiento y nuestros pacientes tengan una sobrevida mucho mejor. Muchas gracias.